Todo va cambiando tan rápido que el común de la gente no repara en poner foco en la sostenibilidad. Por fortuna, hay entidades que no solo reparan en ello, sino que actúan en consecuencia. Estoy hablando de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Fundación Popular, que desde hace unos años han propiciado una alianza en virtud de la cual surge la Cátedra de Sostenibilidad Alejandro E. Grullón. Y como parte de los trabajos se nos ha convocado hoy y se nos ha convocado para hablar precisamente de sostenibilidad. La sostenibilidad en la agenda empresarial, transformación y competitividad es el título de la conferencia magistral que hoy podremos aprovechar. De manera formal ofrezco una calurosa bienvenida y muy especial buenos días para todos ustedes que han acudido al llamado para aprovechar esta actividad. De manera deferente saludamos al rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Reverendo Padre Dr. Cecilio Espinal. Gracias por acompañarnos, socio fundador y director general de Forética y conferencista invitado, el doctor Germán Granda. Gracias por su presencia al vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca responsable del Grupo Popular S.A. y vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación Popular Incorporada, el doctor José Mármol. Para cada uno, para cada una, especial acogida, especial bienvenida por asistir a esta actividad con la cual renovamos ese compromiso de no solo poner foco en la sostenibilidad, sino también de un poco orientar acciones para predicar con el ejemplo. Para dar inicio formal a esta actividad, estoy invitando a hacer uso de la palabra al reverendo padre, doctor Cecilio Espinal, rector magnífico de esta Casa de Altos Estudios. Saludamos la presencia del señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas del Grupo Banco Popular. Doctor Germán Granda, socio fundador y director general de Forética y conferencista invitado en esta mañana. La señora vicerectora de Administración y Finanza, la doctora Iluminada Severino. Licenciado Lías Dense, presidente de la Fundación Popular. Y con ellos a cada una y a cada uno de ustedes, distinguidos representantes de instituciones e invitados especiales. Recibimos con júbilo en esta mañana a las diferentes instituciones que nos acompañan en este campus universitario de Santo Domingo. Sean todos bienvenidos. El Padre Nuestro, que ordinariamente rezamos, incluso varias veces al día, algunos devotos reza, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hoy, previo al evento, le comentaba a José Mármol que pudiéramos retomar esta frase y decir que hay fiesta en la tierra como en el cielo. Pues nosotros estamos celebrando aquí el aniversario de la cátedra, pero Monseñor Agripino y don Alejandro también lo están haciendo allá en el cielo, los cuales fueron los ideólogos y visionarios de este gran proyecto. Por ello agradecemos a la Fundación Popular y al equipo interinstitucional de la Cátedra sobre Sostenibilidad por la organización de esta conferencia, la sostenibilidad en la agenda empresarial, transformación y competitividad. Y con ella conmemorar el 8º aniversario, pues ambas instituciones conscientes de su responsabilidad social y unidas en su visión y misión de contribuir con el desarrollo moral, el progreso social y humano, económico, institucional y medioambiental de la nación dominicana, decidieron unir voluntades, creando la Cátedra de Sostenibilidad Alejandro E. Grullón, iniciativa pionera en el país desde el año 2015. La universidad, coherente con su misión,
a lo largo de sus 6 décadas de servicio, ha correspondido de manera científica a los desafíos sociales del país y el sector productivo, siendo referente en el sistema de educación superior por la calidad académica y excelencia de su gestión, incursionando en la introducción de una oferta académica innovadora en todos los niveles, la investigación científica, creación de centros de investigación en áreas de actualidad, el uso de modernas tecnologías de información y también la internacionalización y otras dimensiones para mantenerse a la vanguardia de los avances de las tendencias nacionales e internacionales del ecosistema de educación. Adicional a ese rol preponderante de formar profesionales líderes, dotados de principios éticos para el desarrollo material y espiritual de la nación, la universidad ha estado vinculada con el medio, de manera especial en los momentos cruciales e históricos de la vida nacional, favoreciendo el diálogo y la concertación permanente con la finalidad del fortalecimiento institucional y la democracia, lo que ha dado pie a políticas públicas que han contribuido a la reducción de la pobreza y favorecido el bienestar del pueblo dominicano. Esta dimensión social y desarrollo sostenible en la universidad se actualiza y relanza en la actualidad por medio de su Plan Estratégico 2023-2028. Con él se viabiliza esa tercera misión de la universidad, que la lleva a hacerse más consciente de esa responsabilidad social como ente diferenciador en la transformación social. 8 años después, estimado José, Elías, Angie, Iluminada y también Mariel y todo el equipo de la cátedra, nos corresponde continuar el legado y la impronta de los visionarios de esta iniciativa, pues además de la cátedra, el grupo del Banco Popular y la comunidad universitaria de Pucamaima, desde el surgimiento casi simultáneo en la década de los 60, han interactuado en estas 6 décadas con el loable interés del bienestar y progreso de la sociedad dominicana. Por ello, hoy renovamos este compromiso y también visionamos un futuro esperanzador. La cátedra, a lo largo de estos años, ha logrado hitos significativos en estos años. Me detengo a resaltar solamente y brevemente 3 de ellos. Como el desarrollo de programas educativos. La cátedra ha desarrollado múltiples programas educativos orientados a la formación de profesionales en sostenibilidad. En el área de maestrías, la cual ya, según dialogamos, se prepara para la 5ª corte en convenio con la Universidad Politécnica de Valencia. También diplomados, conferencias, cursos de capacitación, charlas, dirigido tanto a estudiantes universitarios como a profesionales en ejercicio en el área empresarial y diferentes instituciones estatales. La investigación y publicaciones, pues ha sido también uno de los temas neurálgicos de esta propuesta a través de estudios, investigaciones y publicaciones en revistas académicas y otras de interés. Estas investigaciones han contribuido al avance del conocimiento en el área y han servido como base para el desarrollo de políticas y prácticas de responsabilidad social. Y finalmente, y no por ello hay otros y tantos aportes, la colaboración con organizaciones empresariales, estatales y de la sociedad civil. Se han establecido alianzas estratégicas con diversas instituciones con el fin de fortalecer el trabajo conjunto en temas relacionados con la sostenibilidad. Estas colaboraciones han permitido la realización de proyectos conjuntos y la ampliación del alcance en las acciones más sostenibles y responsables del empresariado. Tomar conciencia sobre este tema neurálgico, sensible y también
que es un tema que nos une y nos involucra a todos. Así que bienvenidos, felicitaciones al equipo de la cátedra y también a todos los sectores que de una u otra manera hemos caminado juntos en estos 8 años. Mucho ánimo y muchas bendiciones. Gracias, muchas gracias, señor rector, por su acogida y muchas gracias por hacernos caer en la cuenta de que si hoy vemos más lejos es porque estamos sobre hombros de gigantes. Cuán emocionante caer en la cuenta de ello, pero cuán grande es el compromiso también, máxime cuando se trata de un tema como la sostenibilidad. Es el momento para escuchar el mensaje del vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular y vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación Popular. Recibamos al doctor José Mármol. Gracias, Néstor. Muy buenos días. Reverendo Padre Cecilio Espinal, rector magnífico de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Querida amiga doctora Iluminada Severino, vicerrectora administrativa y de finanzas de esta alta casa de estudios. Distinguido conferenciante doctor Germán Granda, socio fundador y director general de Forética, y buen amigo desde hace ya, justamente cuando se creó la fundación y cuando se creó la cátedra. Señor Alan Ramírez, quien representa al vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático y de Desarrollo de Desarrollo Limpio. Estimada amiga doctora Angie Rincón, directora de esta cátedra, como señalaba el señor rector, ya son 8 años llevando adelante esta iniciativa que con mucho cariño crearon esos 2 pilares que ya también señalaba el señor rector, Monseñor Agripino Núñez Collado, don Alejandro Grullón, que en paz descansen, y también con la gestión de don Manuel Grullón, entonces presidente del Banco Popular Dominicano y del Grupo Popular. Demás autoridades universitarias, docentes y administrativas, representantes del sector privado, invitados especiales, queridos compañeros del Grupo Popular y de la Fundación Popular, Elías Dinsey, gerente general, apreciado público presente, muy buenos días a todos. En nombre del Grupo Popular, Casa Matriz y de la Fundación Popular, me dirijo brevemente a ustedes para expresarles que nos sentimos muy honrados en ser copartícipes de esta actividad de hoy, centrada en la importancia del desarrollo sostenible y el papel fundamental que ha de desempeñar el sector empresarial en su consecución, como parte de nuestro compromiso con la Cátedra de Sostenibilidad que lleva el nombre del fundador del Banco Popular Dominicano, don Alejandro Grullón, iniciativa desarrollada junto a esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, alta casa de estudios a la que, como ya señalaba el señor rector, nos unen, nos sentimos muy unidos por vínculos históricos. Nacimos del mismo seno de la Asociación para el Desarrollo Incorporado en el Cibao, en Santiago, y por el hecho de tener propósitos, valores y principios institucionales muy comunes. Desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, hemos sido testigos de un aumento significativo de la participación del sector privado en la agenda global del desarrollo de los pueblos, con la firme convicción de que este no puede ni debe ser responsabilidad única de los gobiernos ni los estados. Desde esta visión de desarrollo, el sector privado adquiere un rol de primera línea, convirtiéndose en socio relevante de los estados para el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Cada vez más, y especialmente a partir de esta última década, las empresas comprenden que sin sostenibilidad no hay rentabilidad a largo plazo. Y como he subrayado en más de una oportunidad,
no podrían existir bajo ningún concepto empresas exitosas en contextos socioeconómicos y humanos fracasados. De ahí que la transformación en los ámbitos social, económico y medioambiental sea hoy día una responsabilidad ineludible de todos los agentes sociales. La Cátedra de Sostenibilidad Alejandro Grullón va justamente en esa dirección. Es el proyecto pionero en la República Dominicana para crear valor compartido, robusteciendo y expandiendo la formación del liderazgo empresarial en temas de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Desde la cátedra hemos contribuido activamente a la formación del liderazgo empresarial, tanto privado como público, que desempeña un papel fundamental en la implementación de prácticas sostenibles en sus respectivas empresas e instituciones y en el entorno en el que operan. Nuestra maestría en responsabilidad social empresarial, en sus 4 exitosas cohortes, y como señalaba el rector magnífico de esta universidad, encaminada ya una 5ª cohorte, ha graduado a 68 profesionales que están a la vanguardia en los temas de sostenibilidad en distintos sectores de la economía y de la vida institucional de nuestro país. He ahí un resultado concreto, palpable, de este esfuerzo mancomunado de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Grupo Popular a través de su entidad relacionada, la Fundación Popular. Desde el Grupo Popular y como parte integral de nuestra ciudadanía corporativa, impulsamos una visión de desarrollo sostenible apoyada en la práctica de la banca responsable y en el propósito de lograr equilibrio entre los ámbitos económico, social y medioambiental en las actividades financieras de nuestras filiales. No por casualidad se nos reconoce nacional e internacionalmente como la organización financiera más sostenible del país. Tenemos el firme compromiso de que nuestras operaciones sean respetuosas con el entorno natural, minimizando el consumo de recursos no renovables y la utilización de combustibles fósiles, reduciendo con ello nuestra huella de carbono y creando, asimismo, una mayor conciencia acerca de las oportunidades de la cultura 3R para vivir en un planeta con futuro. Al mismo tiempo, nos esforzamos en promover la inclusión financiera y social, el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades, contribuyendo así al bienestar de las comunidades en las que llevamos a cabo nuestras operaciones de negocios. Creemos firmemente, además, en la importancia de colaborar con otras organizaciones, tanto del sector público como privado, para, por medio del recurso de las alianzas, generar conocimiento e innovación y compartir las mejores prácticas empresariales en materia de sostenibilidad. Estas alianzas nos permiten aprender de otros, intercambiar o renovar ideas y fortalecer nuestras estrategias sostenibles. Un ejemplo claro de esta colaboración es la conferencia que tendremos hoy, a cargo del director de Forética y destacado consultor internacional, doctor Germán Granda, quien compartirá con nosotros parte de sus profundos conocimientos y su dilatada experiencia en la gestión sostenible de las empresas. Aprovecho estas palabras para, al igual que el señor rector, darle una muy cordial bienvenida al país y a la cátedra y a esta universidad, al tiempo que reiterarle nuestro agradecimiento por su invaluable gesto de haber correspondido a nuestra invitación. Estamos seguros de que esta conferencia será un eslabón más para generar nuevas ideas, sinergias y colaboraciones que nos permitirán avanzar hacia un futuro competitivo y sostenible. Juntos podremos lograr grandes cambios y construir una sociedad y un mundo mejores para las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias y enhorabuena por este aniversario de la cátedra.
Gracias, muchas gracias, doctor Mármol, por su motivación, muchas gracias por su exhortación, por su renovación de la esperanza y por su invitación para fortalecer las alianzas, para que avancemos de manera coherente con criterios claros de sostenibilidad. Aprovechamos para saludar a personas que nos distinguen con su presencia en esta actividad. Gracias a Dania Heredia de Corred, agradecemos del CONEP a Rosalina Amaro, gracias a Mariel Vera, vicepresidente de Relaciones Institucionales y banca responsable del Banco Popular. Agradecemos también a Esteban Martínez Murga, vicepresidente de Comunicaciones Corporativas y Reputación del Grupo Popular. Gracias también a Bélgica Sosa, vicepresidente de Gobierno Corporativo del Banco Popular. Gracias reiteradas a cada uno, a cada una, por acudir a esta renovación del compromiso. Y llega el momento para escuchar la conferencia. Hemos venido para hablar de la sostenibilidad en la agenda empresarial, transformación y competitividad. Para dictar esta conferencia recibimos al socio fundador, como ya se ha explicado, y director general de Forética, entidad referente internacional en la promoción e integración de los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en las organizaciones. Se desempeña como secretario del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible. Es además vocal del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España y patrono de la Fundación Bequal. Ha colaborado durante los últimos 25 años en el fortalecimiento de programas de responsabilidad social y sostenibilidad de empresas en España y también a nivel internacional, así como en el desarrollo de estándares internacionales en la materia y políticas de promoción de sostenibilidad de gobiernos, sectores empresariales y entidades públicas. Cuenta con doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de Comillas, además maestría en Estrategia Empresarial y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Bradford y varios programas ejecutivos en prestantes universidades. Es autor de más de 200 artículos e informes sobre la temática de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Para compartirnos su conferencia La sostenibilidad en la agenda empresarial, transformación y competitividad, recibamos al doctor Germán Granda. Muy buenos días a todos y, en primer lugar, un placer. Muchísimas gracias por la invitación, señor rector, vicerrectora, señor Mármol, toda la fundación del Popular, la cátedra, ¿no?, con todos los integrantes, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí y un honor que le traslado de las más de 200 empresas y organizaciones que forman parte de Forética en España y que entienden que la empresa en materia de sostenibilidad, en primer lugar, tiene un papel fundamental. Sin el apoyo, la capacidad de inversión, de transformación, de creación de productos, de servicios de una empresa, simplemente no va a pasar, no vamos a conseguir esa agenda de sostenibilidad. Tienen una responsabilidad las empresas, desde luego entender cómo está cambiando, cómo se está transformando el contexto de las personas, el contexto medioambiental, y poder dar respuesta a ello es una responsabilidad ética profunda de las empresas que tienen que entender e integrar en su propósito, en sus procesos, en su capacidad de impacto, y asimismo es una gran oportunidad. Es la gran oportunidad de alinear pues lo que hacemos en nuestro día a día desde la perspectiva empresarial con este momento a las demandas sociales y ambientales que existen para conseguir un progreso, desde luego, que incorpore la respuesta a estos retos sociales y ambientales. Así que, desde luego, un honor, como les decía, estar aquí y un honor participar en la sesión. Además, el día, esta mañana mismo, nos confirmaba Su Majestad el Rey Felipe VI que será el presidente de honor de nuestra conferencia anual este año, el 14 de septiembre, ESG Spain. Así que, bueno, pues para que vean que poco a poco uno empieza hace 60 años, en este caso hace 8 años, a hablar de la sostenibilidad y a veces pasa, comentábamos, que uno llega el primero a la fiesta y no sabe si va a venir alguien más, ¿no? Porque se pone muy nervioso, porque van pasando los minutos y siente que a lo mejor no llegan las personas, pero desde luego hoy
8 años después. En España decimos que ahí se muestra, ¿no?, el poder de una organización, no el primer día, porque el primer día la ilusión, la inversión, el apoyo, ¿no?, hace que un proyecto florezca, pero por el día 3000, que es aproximadamente los 8 años, es cuando se demuestra que un proyecto está perfectamente, ¿no?, integrado y con capacidad de desarrollo. Hoy, desde luego, el ámbito de sostenibilidad, y es lo que voy a intentar trasladar en la sesión desde el punto de vista, modestamente, desde lo que conocemos nosotros, desde lo que trabajamos en el contexto principalmente europeo, es un elemento, desde luego, de una gran capacidad de transformación y también de una gran oportunidad, como decía, para la empresa y para la sociedad. Bueno, pues esta es la agenda. No sé cuántas personas de las que están aquí presentes hoy han estado en Madrid. ¿Sí? ¿Quiénes han estado en el Museo del Prado? Es inevitable. ¿Y quiénes han estado delante de este cuadro y se han maravillado como una de las obras de arte, ¿no?, El Jardín de las Delicias de Hieronymus Bosch, el Bosco, que pintó en torno al año 1500, no está clara la fecha, es un tríptico que refleja, bueno, pues el punto de partida, ¿no? Este era el paraíso, ¿no?, pues donde la naturaleza y el ser humano está perfectamente integrado. Esto es, el Bosco pintó el cuadro, como decía, en el torno a 1500, vivían 500 millones de personas, ¿no? Él ya con 500 millones de personas en el mundo, pues ya sentía que éramos muchos, ¿no?, y que éramos, ¿no?, en el punto central, y que había probablemente elementos ya de confrontación con la naturaleza y, bueno, y entre las personas. Elementos de desigualdad, elementos, bueno, pues de diferentes conflictos, como decía, que podían suceder. Hoy en el planeta estamos en torno así de 1.500 millones de personas, ¿no? O sea, con lo cual la capacidad de colisión es todavía mayor. Y él en esa pintura mostraba, ¿no?, quizá no se refería al impacto que podía tener el cambio climático o el uso de la naturaleza, o sí, era, ¿no?, lo que podría ser un infierno, desde luego, en el caso de no tener ese equilibrio, desde luego, que podíamos mantener entre las personas y la naturaleza, ¿no? Estamos a tiempo, esa es la oportunidad, desde luego, que tenemos de decidir desde el punto en el que estamos hacia dónde nos queremos mover, y es un poco lo que quiero trasladarles mi tríptico modestamente hoy. En primer lugar, está en la agenda de las empresas, de las instituciones, el ámbito de la sostenibilidad. ¿Está de una forma relevante? Esa es la primera pregunta que me gustaría contestar. En segundo lugar, me gustaría contestar a la pregunta si es simplemente la cara amable de la empresa o estamos en un proceso de transformación empresarial de connotaciones mucho más profundas en los próximos años, que estamos viviendo ya. Y en tercer lugar, me gustaría responder a la pregunta si aporta valor desde una perspectiva empresarial, si genera, desde luego, es un elemento, es una oportunidad, desde luego, diferente de responder a las necesidades de las personas, como decía, del medio ambiente, y además generar progreso con ese objetivo de conseguir que en los próximos años, en el 2050, 8.000 millones de personas vivan con cierta calidad de vida, con calidad de vida y dentro de lo que llamamos los límites del planeta. Bueno, pues vamos a intentar en este pequeño recorrido responder a algunas de estas preguntas. La primera pregunta es sobre la relevancia de la sostenibilidad en este momento en la agenda empresarial. No sé si han oído hablar del término permacrisis. Permacrisis es la palabra elegida el año pasado por el diccionario Collins, el diccionario británico, como la palabra del año. E indica esa sensación que hemos podido tener los últimos años de vivir en una crisis permanente. Tuvimos una crisis financiera, tuvimos enseguida la crisis del COVID, la crisis de la guerra de Ucrania, que ha llevado a un elemento vinculado a, bueno, pues a la inflación, el aumento del coste de la vida, presión energética, presión en los temas de materias primas, el cambio climático, bueno, pues diferentes ámbitos que inciden desde luego en la vida de las personas y que, bueno, pues ha reflejado cierta sensación, porque es lo que incluye el término permacrisis, para algunas personas, para algunas empresas, para algunos gobiernos, de parálisis, ¿no? Permacrisis tiene esa sensación de
dentro del concepto de reflejar cierta parálisis al verse abrumados por todos estos avances. ¿Estamos paralizados o estamos, desde luego, entendiendo a través de acuerdos internacionales, la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, que podemos, desde luego, avanzar de alguna forma decidida? Desde luego, en el contexto europeo, si le preguntan a las empresas si estamos paralizados en materia de sostenibilidad, le van a decir que no, que nunca han visto, desde luego, una exigencia y un avance igual. Algo que hemos denominado el tsunami regulatorio en materia de sostenibilidad, de los aspectos ESG, ambientales, sociales y de buen gobierno. Nunca habíamos asistido a tal avance en materia de regulación por parte de los gobiernos, exigiendo a las empresas incorporar criterios de este tipo. De ahí que, en primer lugar, cuando preguntamos, ¿es relevante, desde luego, la sostenibilidad en este momento desde la perspectiva gubernamental? La respuesta está siendo que sí, y creciente en los últimos años. Los franceses, en vez de tsunami, le llaman la avalancha, ¿no? Será porque tienen los Alpes, ¿no? Y el contexto de los Pirineos, el contexto más de la nieve, pero desde luego es increíble y de difícil para los profesionales de la sostenibilidad de las empresas, de muy difícil digestión. Por eso, desde luego, para la cátedra y las personas que puedan formar en los próximos años en ámbito de sostenibilidad va a ser fundamental. Yo nunca he estudiado tanto como en el último año y medio los aspectos de sostenibilidad, porque es increíble cómo está avanzando y la presión que está habiendo en los diferentes ámbitos que está atacando a las empresas. Un resumen de algunos ámbitos del marco regulatorio. No quiero entrar en muchísima profundidad, pero simplemente para decirles lo relevante que está siendo, ¿no? Si tocamos algún tema de la E ambiental, de la S social y de la G de buen gobierno, yo destacaría en la parte ambiental, en primer lugar, lo que se denomina el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, que ha disparado la forma de entender los últimos años, bueno, pues la organización, la economía, el impacto de las empresas en Europa, y que ha derivado una regulación, como les decía, muy exigente. En primer lugar, la Ley de Cambio Climático Europea, con la exigencia, blindando la exigencia en Europa, que en el año 2050 sea el primer continente neutro en gases de efecto invernadero. Eso supone cambiar muchísimas cosas. Obviamente, para llegar a eso, se han generado una serie de etapas intermedias. En el año 2030, hay un programa de aquí al 2030 que se llama Fit for 55, preparados para el 55, porque se pretenden reducir las emisiones un 55% respecto al año 1990. La regulación del clima, que exige a las empresas ya no solo medir lo que se llama el alcance 1, como todos conocerán, ¿no?, de las propias operaciones de la empresa, sino su alcance 2 y 3, incluyendo aquellas de sus proveedores y de toda su cadena de valor, el impacto de sus productos y sus servicios, está siendo, desde luego, una auténtica revolución, que viene añadida, y simplemente por mencionarles algunas que podría seguir, por una taxonomía europea en materia de clima. Eso supone unos requisitos a la hora de invertir dentro del Plan de Finanzas Sostenibles Europeo. Toda la inversión que se produzca en los próximos años tiene que ir dirigida a los objetivos de descarbonización de Europa, por un paquete de medidas en materia de economía circular, con todo el aspecto de exigencias vinculadas a ser cero residuos, a la reparabilidad, reutilización, reciclabilidad de todos los productos que se generen. Una tasa transfronteriza al carbono a partir del año 2026. Las exportaciones, ¿no?, lo que se importe a Europa vendrá con una tasa, desde luego, a los productos que, bueno, pues contribuyan, desde luego, o no contribuyan al objetivo de descarbonización europeo. Una ley de protección de la deforestación. Cualquier producto a partir de dentro de 2 años que se exporte a Europa en materia de cacao, café, madera, tiene que garantizar que no contribuye a la deforestación. Una directiva sobre greenwashing. Cualquier empresa que haga un claim, diga que se comporta de una forma, ¿no?, X, ¿no?,
una serie de compromisos ambientales tendrán que estar bien, desde luego, definidos y habrá una regulación para controlar ese ámbito. Y eso es solo la parte ambiental, porque en la parte social vamos a encontrar la nueva directiva de debida diligencia, con las exigencias a toda la cadena de valor en materia de derechos humanos. Cualquier empresa europea o que opere en Europa, que tenga proveedores fuera de Europa, tendrá que demostrar ahora que tiene todos los mecanismos de protección en ese ámbito. Y aparte de las directivas de igualdad, de fiscalidad responsable, y si queremos pasar finalmente a la parte de buen gobierno, todo el ámbito de la directiva que va a ser cambia totalmente las reglas del juego, que es la directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad, que aunque se llame de información en materia de sostenibilidad, no es una ley simplemente de reporte. Cambia la necesidad de generar dentro de las empresas ámbitos como matrices de competencias en el ámbito de la ESG, formación a los consejos de administración en materia de sostenibilidad, e incluso la incorporación de bonus ligados a los ámbitos de sostenibilidad que algunas empresas ya tienen avanzado en los consejos de administración. Desde luego, un tsunami, una avalancha regulatoria. No he terminado, son solo algunos, desde luego, de lo que ha pasado en los últimos 2 años y en que en este momento estamos haciendo la digestión por parte de las empresas en Europa, con el objetivo, desde luego, de tomar muy en serio el ámbito de transformación hacia la sostenibilidad. Les pongo arriba, les dejaré las transparencias, el vínculo entre la Unión Europea y los ámbitos globales, ¿no? Porque cada uno de estos grandes compromisos que firmamos con Naciones Unidas, de la OIT, la OCDE, como ven, luego ven reflejado una regulación que acaba afectando años después a las exigencias que en este momento tienen las empresas. Obviamente no todo es el palo, también hay la zanahoria, ¿no? Yo creo que debería haber más zanahorias, esa es mi visión, desde luego, personal, ¿no? Porque desde la perspectiva europea, desde luego, está habiendo una regulación muy, muy exigente y la zanahoria, en este caso europea, viene a través de los fondos Next Generation, 750.000 millones de euros en estos años para apoyar a las empresas en esa transformación hacia las cero emisiones, cero residuos, pues ese trabajo, desde luego, que van avanzando. Dentro de la lógica también en Estados Unidos, el Build Back Better, la Inflation Reduction Act, ¿no? El IRA americano también tiene todos unos componentes de inversión hacia la descarbonización muy interesantes, con lo cual vamos a encontrar, y ojalá podamos encontrar, más apoyo desde las administraciones para incentivar, desde luego, todo este movimiento de transformación hacia la sostenibilidad que es tan necesario. Relevante por la perspectiva, desde el punto de vista en la agenda de los gobiernos, relevante desde las propias empresas. Ahí ven la creación en el año 2021, yo salgo aquí pequeñito, en este momento hay 50, los demás son los presidentes de las grandes compañías españolas en ese momento, cuando se creó el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, donde solo se pueden sentar presidentes o consejeros delegados de las compañías, es la única requisito. En ese momento se creó con 25, hoy tiene 50 presidentes y consejeros delegados. Las principales compañías están representadas. Vamos a crear 2 comisiones, una que se llama Net Zero y otra de Desigualdad, para que vean los temas que más preocupan o más interesan en este momento. Y nunca habíamos visto dar ese paso al frente colectivo por parte de presidentes, consejeros delegados de empresas. Había pasado a nivel puntual o con un liderazgo por parte de las áreas de sostenibilidad de las diferentes empresas. Se eleva absolutamente el tono en materia de sostenibilidad, el momento que además se crean, que es un fenómeno absolutamente nuevo en los últimos 3 años, las comisiones de sostenibilidad en los consejos de administración de las empresas. Hasta ahora, existían las obligatorias, las de auditoría, las de nombramientos, las que establece la ley. Algunas empresas tienen comisión de riesgo dentro de su consejo de administración, otro tipo de comisiones, no muchas, ¿no? Pero la comisión de sostenibilidad se crea y en este momento el 80% de las empresas del IBEX 35 en España tienen una comisión
de sostenibilidad, lo que de alguna forma hace que la necesidad de comprensión del alto nivel y el liderazgo que está ejerciendo sea absolutamente fundamental. Un fenómeno nuevo, relevante, que no veíamos antes, en la agenda empresarial. Para los gobiernos, para las empresas, es relevante para los inversores, los que tienen que poner el dinero. Y aquí tienen un señor que se llama Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, el mayor propietario de acciones, por ejemplo, en la bolsa española a través de sus participaciones, con la capacidad de votar en las asambleas generales de accionistas todos los años y tomar decisiones sobre pues las propuestas que pueda haber cada vez más en materia de descarbonización de una compañía o de avance en materia de sostenibilidad. Ahí os he dejado el texto porque me parece muy interesante, porque no es una ONG, no es Greenpeace el que está trasladando este mensaje como pasaba hace años. Es el inversor que entiende en la comprensión de cuáles son los riesgos que tiene ahora mismo una empresa, que entienda dónde se juega el futuro y cuáles son las oportunidades que tienen y dónde debería yo colocar mi dinero, dónde puede generar un rendimiento con menor riesgo, con menor volatilidad, y entiende que gran parte de esa respuesta está en empresas con la capacidad de tener esa visión de futuro, de progreso, que alinee los resultados con aspectos sociales y ambientales, sin sucumbir a las presiones a corto plazo, A veces tenemos durante el año, viene una crisis y decidimos dejar la sostenibilidad, no toca ahora, no es relevante porque tenemos que centrarnos en el negocio, y en esa matriz muchas veces que vivimos todos de lo urgente y lo importante, pues nos tira más resolver el reto, pero en esas decisiones ahí es donde está los consejos directivos, los consejos de administración, para tener esa visión de propósito, de liderazgo a largo plazo, para tomar las decisiones, desde luego, adecuadas. En cualquier caso, en el largo plazo, cuando vivimos en el largo plazo, porque este señor sobre todo se dedica a gestionar, tiene esa responsabilidad fiduciaria, no gestiona su propio dinero, gestiona el de las pensiones nuestras, o el dinero que invertimos para pagar nuestros estudios en el futuro, y que obviamente necesitamos generar unos rendimientos para poder tener un retiro asegurado. Pues dice que obviamente las empresas que no tengan esa visión de largo plazo tendrán unos rendimientos inferiores. Termina. La capacidad de una empresa para gestionar asuntos ambientales, sociales y de gobierno demuestra el liderazgo y el buen gobierno, que son tan esenciales para el crecimiento sostenible, razón por la cual estamos integrando cada vez más estos temas en nuestro proceso de inversión. Pues igual que estos inversores, se ha generado todo un fenómeno, además en paralelo, de evaluación. Hace años nos decían, Germán, si nadie me pregunta, hago el informe de sostenibilidad y nadie me pregunta, Y les decimos, es que no te están preguntando. Es que ahora mismo las agencias de rating tradicionalmente crediticio, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, tienen su rating ESG, su rating ESG, y califican a cada una de esas empresas sin decirte nada, por el ámbito, desde luego, por el punto en el que están en esta materia, y esos informes se los pasan a los grandes inversores, pueden ser fondos soberanos de países. Por ejemplo, el Fondo Soberano de Noruega en Europa es un gran inversor con estos criterios, el Fondo de CalPERS, de los empleados públicos de California, o instituciones privadas, y desde luego cada vez más invierten en empresas que entienden que tienen un futuro ligado a la sostenibilidad. Por último, en la agenda, si le preguntamos a la sociedad, ¿le interesa este ámbito en materia de sostenibilidad? ¿Se están las empresas vinculando suficientemente a este ámbito? Este es un estudio de la agencia Edelman que nos dice cuál es el gap entre las personas que sienten que todavía las empresas no están haciendo lo suficiente en ciertos ámbitos, como el cambio climático, la desigualdad económica, el reskilling, la capacitación de las personas ante estos riesgos que tenemos ahora, no solo por las nuevas profesiones vinculadas a una transformación hacia la descarbonización, sino por la transformación también tecnológica. ¿Están haciendo lo suficiente las empresas en esta materia? Pues tendremos que preguntar, obviamente, esto es global, si en cada país, si nosotros como una de nuestras empresas sentimos que nuestros clientes, consumidores, la sociedad donde vivimos, siente
que siempre se puede hacer más, ¿no? Pero hacemos lo relevante, lo fundamental, estamos desde luego en esa línea, porque a nivel general hay una demanda, desde luego, de, bueno, pues que la empresa, se está mirando a las empresas como, bueno, pues quizá podrían hacer algo más. Y luego hay un elemento que preocupa mucho, no sé si es el caso aquí también, en Europa y especialmente en España, que es la guerra del talento en este momento. Encontramos en España, por ejemplo, es curioso, pero es la realidad, tenemos todavía una tasa de paro elevada, la tasa juvenil es la más alta de Europa, y sin embargo encontramos muchas posiciones que no se pueden ocupar porque no están capacitados suficientemente las personas para acceder a ese ámbito, ¿no? Quizá les suena porque avanza todo tan rápido, ¿no? que está siendo desde luego difícil, pero cuando le preguntamos a la gente, sobre todo a la gente joven, pero ¿dónde quieres trabajar? Y en esa guerra de talento, ¿no? que influye obviamente la remuneración, pero también el bienestar, la capacidad de carrera, la formación, ¿no? Bueno, pues influyen desde luego muchas cosas, pues obviamente la respuesta fundamental, sobre todo en la parte más joven de la sociedad, es un trabajo que me llene. Ofrecemos trabajos que nos llenen, que deberíamos ajustar en este ámbito. Un trabajo que me llene va vinculado también a una empresa con capacidad de inspirar, de resolver esos retos sociales y ambientales desde nuestra posición. Bueno, parece que esa es la respuesta que se intuye, desde luego, debajo de estas macroencuestas. Así que, en esta primera parte, estamos viendo, desde luego, esa relevancia por parte de gobiernos, nunca tanta legislación, por parte de empresas, nunca había pasado esa creación de comisiones de consejos de administración, por parte de los inversores, por parte de la sociedad, por parte de las personas que quieren trabajar, desde luego, en nuestra empresa. Esa es la foto, desde luego, de la relevancia que estamos viendo en este momento. Segundo parte del tríptico. Bueno, pues si es relevante, ¿qué tenemos que hacer? Porque ya, desde luego, yo creo que en los consejos de administración pasó el tiempo en el que, bueno, pues, ¿por qué tengo que trabajar en el ámbito de sostenibilidad? La decisión está tomada, sino, pero ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo tengo que avanzar en este ámbito? Y esa respuesta no es absolutamente nada fácil y depende de cada sector, depende de cada empresa, porque supone un grado alto en este momento, unido a la transformación tecnológica, de una transformación profunda de la forma de actuar de muchas empresas. Nos dicen, y aquí reflejaba algunos de los aspectos que nos trasladan las empresas de por qué lo hacen y por qué no pueden, desde luego, quedarse fuera de ello, ¿no? Desde luego, el coste de la inacción puede sacar a muchas empresas del mercado, la pérdida de oportunidades, la necesidad de colaboración, el entendimiento de que para esta transformación no podemos hacerlo solos, necesitamos trabajar conjuntamente con diferentes sectores. Desde Forética, por ejemplo, trabajamos en el informe anual de todo el sector cementero, del sector químico. No pueden trabajar las empresas solo, tienen que trabajar también con toda su cadena de valor y tienen que también trabajar con universidades, con gobiernos para hacer esta transformación más profunda, ¿no? Y todo tiene que hacerse desde esta perspectiva de, luego comentaré sobre este ámbito de buen gobierno y transparencia. Desde luego, el coste de no hacer nada, por los riesgos que trae, desde luego, el contexto actual, vienen muy reflejados en el informe anual que presenta el World Economic Forum. Este año muestra, una vez más, bueno, por primera vez, normalmente el informe anual, si lo vieron, trasladaba una imagen sola de los próximos años, cuáles son los riesgos fundamentales. Este año dividió en dos, ¿no? A corto plazo y a largo plazo. En los próximos 10 años, como ven, todas las principales son en verde, ¿no? Esos son los riesgos a los que se enfrenta la economía global. Desde luego, al fracaso de no mitigar el cambio climático, ni adaptarse, los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Ahí entran, desde luego, todos los riesgos que perciben ellos a nivel global. A corto plazo, desde luego, hay un elemento social prioritario, que es el que vivíamos este año, que ha sido muy interesante, el problema, ¿no? Desde luego, de acceso a productos y servicios por parte de las personas por la elevada inflación, el coste de la vida, ¿no? Y ahí han sacado, desde luego, es interesante cómo respondían muchas empresas con productos y servicios accesibles a ciertos sectores de la población, mostrando su sensibilidad
en momentos, desde luego, críticos, ¿no? Desde luego, riesgos que están en el contexto, que responden también y esto ya es la ciencia, a la superación de los límites planetarios. La fuente es el Centro de Resiliencia de Estocolmo, el profesor Rockström, que nos muestra desde luego cómo en los 9 principales límites planetarios que tenemos en materia de agua, cambio climático, uso de la tierra, usos de químicos, ya en algunos de ellos sobrepasamos la capacidad, desde luego, de límite que tiene el planeta. Desde luego, no actuar no es una respuesta. La parálisis que nos trae la permacrisis no es una respuesta, sino que hay que actuar. Ahora, ¿cómo actuamos? Ahí está el cómo, ¿no? Porque en primer lugar teníamos ese primer reto que es el cambio climático. Y ese cambio climático que es no superar el límite de 1,5 grados de aumento de temperatura respecto a la era preindustrial en este siglo. Obviamente no vamos bien. Yo tuve la oportunidad de estar en las negociaciones físicamente en Glasgow, no estuve en la anterior, en la cumbre de Glasgow, estuve también en la de Madrid, Chile, y obviamente se están haciendo los esfuerzos, pero no estamos yendo, desde luego, al ritmo suficiente para ir a este nivel del 1,5 o 2 grados. En este momento, bueno, pues hay diferentes perspectivas, pero en función de los compromisos que están haciendo los países superaríamos los 2 grados con las consecuencias que todos conocen y que no voy a incidir. ¿Qué supone esto para las empresas? Ahora ninguna empresa, por ejemplo, en el contexto de Forética, en el contexto de este consejo, nadie puede entrar en esa sala si no tiene un objetivo de cero emisiones netas antes de 2050. Usted no puede entrar ahí. Un plan para llegar a ese objetivo, ¿no? Normalmente es cada 5 años, cómo va a ir reduciendo ese ámbito. Una identificación de cuáles son los riesgos climáticos que afectan tanto a físicos como de transición a su organización. Una información pública transparente de cómo está cumpliendo esos requisitos. Si no está pasando todo eso, desde luego, usted no puede ya decir, ¿no? Soy una empresa responsable, ¿no? En este ámbito concreto. Tiene que trabajar todos esos aspectos. Eso está suponiendo, y lo estamos viendo las empresas, desde luego, con las que colaboramos, como se puede imaginar, una revolución en el sector energético, donde las empresas energéticas no solo están transformándose ellas, ¿no? Pues incrementando todo el ámbito de renovables, generando muchas oportunidades, desde luego, en ese aspecto, sino también ayudando a muchas otras empresas a todos sus procesos de electrificación en los próximos años. Lo estamos viendo también en la producción, sobre todo de elementos muy duros como cemento, como acero, ¿no? Cómo conseguimos, desde luego, rebajar ese ámbito de emisiones, o toda la transformación de la movilidad, con el vehículo eléctrico, que ya está ahí y los próximos años nos va, desde luego, a repercutir. Se supone, España es líder, por ejemplo, en la fabricación para todo el mundo, exportación de vehículos y de componentes, una transformación de toda la cadena de valor, porque hay que cambiar todo, desde, ¿no?, el motor de combustión a las baterías, hay que cambiar los proveedores, los espacios, los pesos, los materiales, con lo cual se puede imaginar que la revolución es fantástica y solo, desde luego, las empresas que estén en ese camino van a poder capturar todas esas oportunidades, ¿no? Cambio climático como respuesta número 1. El segundo, desde luego, es todo el reto de avanzar hacia los 0 residuos, ¿no? Están trabajando las empresas en ese ámbito. Hay muchísima regulación también creciente en todos los materiales que se puedan imaginar, ¿no? Las últimas son, por ejemplo, todos los residuos de la tecnología. Todo tiene que ser reutilizable, reparable. Los residuos de cemento, de cualquier material de construcción. Cada una de este paquete de economía circular europeo baja a cada uno de los sectores, mandando en mensajes los plásticos, los envases, desde luego cómo tienen que trabajar cada uno de estos aspectos para los próximos años ir a ese modelo, porque desde luego lo otro sería insostenible en este momento. Bueno, pues estamos actuando como si tuviéramos un planeta con 8, ¿no? Si bajamos el nivel de consumo de España, por ejemplo, 2,5 planetas necesitaríamos para extraer las materias primas que necesitamos para vivir un año y, bueno, y luego de difícil regeneración, ¿no? Precisamente
Ayer mismo en el Parlamento Europeo se aprobaba, luego tiene que pasar por el Consejo, etcétera, ¿no? Pero se aprobaba la primera versión de la directiva vinculada a biodiversidad de restauración, ¿no? de entornos naturales, ¿no? La obligación también que va a llevar los próximos años a las empresas de identificar cuáles son sus dependencias de la naturaleza, cuáles son sus impactos, reportarlos públicamente. Esto es algo, estamos con el clima, pero esto es algo que lo vamos a ver en los próximos 2-3 años en cada uno de los materiales que utilizamos. Increíble, ¿no? Nos parece abrumador, pero bueno, ahí está siendo el contexto. Una parte social, cuando las empresas se preguntan, bueno, y tiene que ver en el cómo transformar la necesidad de responder a estos retos, ¿no? De impacto en el clima, de impacto en la naturaleza, y un tercer gran elemento es en la parte social, el impacto en la desigualdad. Y estamos viendo muchísimas medidas, como les decía, con muchísima regulación en este ámbito y muchísimo compromiso por parte de las empresas en materia de control de este ámbito, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Todavía no es generalizado, solo 1/3 de las grandes empresas tiene en este momento controlado, ¿no? Según nuestros datos, toda su cadena de valor en materia de ámbitos de derechos humanos, pero la exigencia, por ejemplo, que trae la Directiva de Debida Diligencia de identificación de los riesgos y de restauración del daño en el caso que se produzca, hace que el impacto de las empresas, desde luego, pueda ser muy, muy fuerte, ¿no? ¿Qué significa desigualdad por parte de las empresas? Yo les recomiendo el trabajo que estamos realizando en la Comisión de Desigualdad ¿no? para atacar la desigualdad sobre todos estos temas, ¿no? Que pueden preocupar, de impuestos, precios de nuestros productos y servicios, también la desigualdad en términos de diversidad, igualdad, equidad, discapacidad. Bueno, pues hay una serie de elementos que ante esta preocupación, ¿no? Y ante esta preocupación además, ¿no? Incremental, ¿no? Porque vemos que la población sigue en aumento, ¿cómo podemos responder desde las empresas? Aquí les dejo simplemente, lo paso rápido por materia de tiempo, algunos de las visiones que tenemos en esa transformación de los principales sectores, cuando decimos ¿cómo nos imaginamos el año 2050? ¿Cómo deberíamos llegar ahí si somos una empresa energética? ¿Seremos capaces de dar energía asequible con 0 emisiones netas de carbono? Bueno, pues es una visión que podemos trasladar. A los que están en el sector de transporte y la movilidad, ¿podemos generar un transporte? ¿Es inteligente tardar desde casa aquí 2 horas, contaminar, generar emisiones, ¿no? ¿O hay otra forma más inteligente de actuar, de transformar a la vez que protegemos el planeta y hacemos más eficiente la vida? Puede ser, ¿no? Espacios para vivir. Esto ya no es una agenda de sostenibilidad, es una agenda, por ejemplo, en España, de modernización del país. La capacidad de toda la energía que desaprovechamos en edificios mal acondicionados, ¿no? Tanto para el frío, como en el caso de España, como para el calor. Bueno, pues la capacidad que tienen, con el apoyo de empresas, de generar, desde luego, esos ámbitos en oficinas, en casas. Hay una legislación, no se puede construir ni un solo edificio ya que no integre energía limpia, que no integre materiales, desde luego, que contribuyan a este ámbito. Bueno, pues estamos ya ahí, desde nuestra empresa, vemos el futuro ahí, porque la regulación, desde luego, va a ir por ahí, ¿no? Como estamos en ámbito financiero, imagínense, ¿no? Productos y servicios financieros, todos ligados a la inversión en apoyo a empresas que trabajan en este área de descarbonización, acelerar todo ese proceso de transformación, ¿no? Con el apoyo de las entidades financieras que pueden trabajar, desde luego, ese ámbito. Ese es el plan de finanzas sostenibles europeo, tratar de trasladar a las inversiones con sentido de largo plazo, ¿no? Que puedan ser reales los flujos financieros. No quiero profundizar mucho más, simplemente la alimentación, ¿no? La mitad al menos en Europa, igual que en las ciudades, de los productos que producimos para alimentación acaban de nuevo en la basura, ¿no? ¿Es inteligente eso? ¿Tiene algún sentido? Creemos que no, desde luego. No solo eso, sino que todas las gases de efecto invernadero que generamos para producir el agua que necesitamos y todos los gases de efecto invernadero que necesitamos para destruir eso, echarlo, logística, ¿no? Bueno, pues hay una
oportunidad de transformación, desde luego, en ese ámbito donde el sector de la alimentación, en toda su lógica también de regeneración de la tierra, de consumos de agua, de precisión, desde luego, en esa utilización con la tecnología, está siendo fantástico. No quería no mencionar la parte de conectividad, porque yo creo que es algo que los especialistas en sostenibilidad nos tenemos que esforzar en entender y en trabajar todavía mucho más, que es todo el potencial que tiene la inteligencia artificial, el blockchain, los datos, ¿no? Los datos son oro, ¿no?, en las empresas, en el proceso de transformación hacia la sostenibilidad. Los riesgos que suponen, obviamente, los riesgos que suponen, y ya vemos en muchos de nuestros socios, la incorporación de la ética en el ámbito de la inteligencia artificial, en el momento que alguien puede grabar un trozo de nuestra voz, de nuestra imagen y suplantarnos, o que pues podemos vender productos y servicios, ¿no?, intentando engañar, ¿no?, a la persona que está al otro lado, necesitamos, de luego, aparte de sesgos de género, etcétera, una comprensión mucho mayor, pero todo el potencial de eficiencia, de capacidad que puede generar estas tecnologías, ¿no?, es algo, desde luego, en lo que estamos trabajando, vamos a trabajar más, y que también les animo a investigar y estudiar, ¿no?, también desde la cátedra, porque es algo muy relevante. Termino. No sé si voy bien agenda, necesidad de transformación con las oportunidades donde nos trasladan las empresas en este momento, que tienen su visión de cara a los próximos años, y la aportación de valor, la comprensión para aquellos que digan, bueno, pero es que, ¿no?, esto es todo un coste, no avanzo, la parálisis, ¿no? ¿Cómo podemos convencerles, desde luego, para que ese trabajo bien estructurado, organizado, suponga una oportunidad, desde luego, muy grande de cara a los próximos años? ¿Cómo podemos hacerles entender también, ¿no?, que todo esto es regulación más incentivos, más la demanda de consumidores, que va a ir a más según vayan viendo que hay otras compañías que ofrecen productos y servicios más alineados a su estilo de vida, la contribución de la ciencia y sobre todo la tecnología también, como les decía, y la necesidad de confirmar, ¿no?, que se puede valorar este progreso, ¿no?, puede ser, desde luego, un elemento para hacer reflexionar a las empresas de que hay una oportunidad vinculada a resolver, como decía, esos retos sociales y ambientales y ser competitiva, ¿no? Les voy a dar 5 argumentos, hay más, pero yo creo que son algunos de los más interesantes, que cuando vamos a ver las reflexiones, ¿no?, y estudiamos las reflexiones que trae, desde las propias empresas con las que colaboramos a centros de investigación, nos trasladan como lo fundamental, ¿no? En primer lugar, estamos viendo el aumento de márgenes comerciales por parte de compañías que tienen un desempeño mejor en materia de sostenibilidad. Aquí vemos, por ejemplo, nuestros socios con los que hemos trabajado el día a día, BMW, ¿no?, los coches, ¿no?, como una marca inspiradora, ¿no?, que traslada además esa imagen de avanzar en estos últimos años hacia la electrificación, y que además que todos los materiales que utilice dentro del vehículo, los asientos, etcétera, tienen que tener todos los controles en materia de impacto natural, en materia de impacto en temas de derechos humanos, etcétera, ¿no? Con todo ello, se encuentran, ¿no?, que el cliente de esta marca demanda, desde luego, ¿no?, un modelo de coche que, cuando pregunta y responde también a estos retos sociales y ambientales, ¿no?, contribuye, y eso le permite, desde luego, generar mayores ingresos y un valor de marca asociado, desde luego, a esa respuesta social y ambiental. En la parte de generar mayor margen, también, si nos vamos por la parte de los costes, necesitamos eficiencia, y todos esos procesos de usos de energías, ¿no?, lo vemos en el contexto europeo. España era un exportador neto de petróleo, gas, ¿no?, en el ámbito que vamos generando más renovables, eólico, solar, disminuye también la factura energética. De la misma forma, en las empresas, la oportunidad no solo de utilizar energías de menor coste en los próximos años, sino
de ser más eficientes en el uso de recursos desde el diseño del mismo, pues genera desde luego una capacidad diferencial en materia de costes con otras empresas. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de una gran tienda, de nuestros socios, una gran tienda que es IKEA, ¿no? Bueno, pues este señor que está ahí con su bicicleta está llevando todo su salón de casa, ¿no? Porque inventaron el paquete plano, entonces todos los sofás, todo se puede transportar de una forma más eficiente, caben muchos más en camiones, con lo cual la logística, ¿no? Es mucho más operativa, y todo ese ahorro de costes, su lógica es trasladarlo también al consumidor final para que tenga un producto sostenible más accesible, ¿no? Y luego hay una parte también de eficiencia, quizá no tan, muchas veces no tan, no se ve, ¿no? De forma tan clara, que es cuando ponemos foco, se ha visto sobre todo en el momento post-COVID, en la parte del cuidado de nuestro talento. En el momento que, no sé si aquí ha pasado, ¿no?, el fenómeno de la gran renuncia, después del COVID la gente ha decidido, ¿no?, moverse, ¿no?, y cambiar su forma de vida y buscar otros entornos que tengan cierto sentido, pero eso está pasando cada vez más, ¿no? Y las nuevas generaciones pues sienten que deben tener la capacidad de hacer un trabajo que sea, bueno, pues donde uno se realice, que tenga un propósito, un impacto, pero a la vez cuidar su parte personal, ¿no? Obviamente todos los costes ocultos que supone y no tan ocultos, cada vez que se va una persona, un proceso de reclutamiento, ¿no? O tener que hacer un esfuerzo mucho mayor para captar talento porque nadie ahí fuera valora que nuestra empresa contribuye de una forma decisiva, ¿no? ¿No? Como pueden tener estos nuevos perfiles, es un factor fundamental, ¿no? Algo más financiero, ¿no? Estamos viendo todo el ámbito tanto de acceso al capital como primas de riesgo, ¿no? En las salidas a bolsa, algunos de nuestros socios últimamente están saliendo al bolso o van a salir, pues marcas como el Corte Inglés, ¿no?, que les sonarán quizá en España. Obviamente la capacidad de atraer inversión, mostrando que tienen esta visión de futuro en materia social, ambiental y buen gobierno, está siendo desde luego un llamamiento muy potente a accionistas para capturar ingresos. También para los ingresos públicos, porque todos estos fondos de Next Generation van vinculados a si estabas preparado para, desde tu empresa, trabajar en este ámbito. Al final, los grandes beneficiarios son aquellos que, bueno, pues que habían hecho los deberes y estaban preparados para ayudar en esta transformación. Pero también es muy interesante en el ámbito del coste de capital, ¿no? Si dicen, bueno, ¿qué es lo que pedirías si pudieras, ¿no?, desde una empresa? Bueno, pues reducir mi coste de capital, ¿no? Poder financiarme un coste, desde luego, menor. Y ahí hay un premium que se llama ahora llaman el Greenium, ¿no?, que son estos fondos verdes, también hay fondos sociales, ¿no?, los bonos verdes, perdón, y bonos sociales, cuando trato de ir a financiarme en el mercado a través de bonos y consigo una prima, un tipo de interés menor que, ¿no?, mis competidores u otros, porque muestro desde luego al mercado que tengo esa capacidad, ¿no?, de control de riesgos, no solo los tradicionales, sino los riesgos sociales y ambientales, que van a ser fundamentales en la lógica de éxito de mi negocio en los próximos años, y esa capacidad también de crecimiento de cara a los próximos años, porque me estoy vinculando a los sectores, a los productos y servicios, desde luego, con más éxito. Termino. Este es mi mensaje final. La sostenibilidad también va vinculado a una lógica de transformar la gobernanza, una gobernanza con G minúscula, donde nos centrábamos mucho en los ámbitos sociales y ambientales, a esta gobernanza con G mayúscula. Una gobernanza donde desde los consejos de administración, los directivos de las empresas entienden, desde luego, que hay que avanzar en este ámbito de integrar los aspectos sociales y ambientales, porque tiene, bueno, unos retornos a las respuestas que nos hacen, como hemos dicho al principio, una agenda mucho más consistente en ámbito de sostenibilidad, porque además la transformación está ahí y los líderes de las grandes empresas líderes están marcando cómo va a ser los negocios en los próximos años, y mucho van a tener que ver con esta transformación, y porque además aporta desde luego un valor diferencial, un valor que la lengua de Cervantes que compartimos, como él decía, al bien hacer jamás le falta premio, con lo cual estamos seguros que trabajando juntos en el ámbito de la sostenibilidad conseguiremos todos ese gran premio de impactar positivamente, progresar e impactar positivamente en las personas y en el planeta. Muchas gracias.
La sostenibilidad en la agenda empresarial, transformación y competitividad. Gracias, doctor Granda, por sus planteamientos, gracias por su motivación, gracias por su orientación. Bueno, como saben ustedes, se abrió la oportunidad para adelantar algunas preguntas. Ha habido que hacer un trabajo de selección y tenemos algunas que queremos, un poco abusando de su tiempo, doctor Granda, pues formularle para que pueda usted comentarnos. Una primera, ¿cuáles serían sus recomendaciones para fomentar una real y eficiente cooperación público-privada en proyectos de responsabilidad social empresarial en el ámbito educativo? Vamos, es una pregunta amplia, pero el mensaje yo que quería dar, que estamos viendo y que hay muchísima necesidad y que se puede anticipar, porque a nosotros por lo menos nos ha pillado no preparados, es la avalancha de necesidad de formación que está surgiendo en el ámbito de la necesidad de generar competencias, llamamos ESG. Los consejos de administración están generando matrices de competencias en este ámbito. Los inversores están preguntando si están formados los consejeros en este aspecto. Obviamente, cuando llegamos a ese nivel es que ha habido necesidad que los directivos estén formados en ese ámbito. Ya no solo los directivos de sostenibilidad, sino que necesitamos involucrar a los diferentes directivos que supone para nuestro director de finanzas el ámbito de sostenibilidad, como decía, yo estoy director de tecnología, el ámbito de la sostenibilidad, nuestro proceso de compras, algo que veíamos lejos, se aceleró demasiado y, por ejemplo, desde Forética estamos nosotros siendo empujados, yo creo que no debería ser nuestro papel, debería ser el de otros, pero estamos haciéndolo, a formar a consejos de administración de grandes empresas españolas en este ámbito de la sostenibilidad. Como os decía, ahora además tienen la remuneración variable vinculada a objetivos de sostenibilidad. Eso no pasaba hace años, ¿no? Con lo cual tienen esa necesidad. Por tanto, entender, yo creo que cada país, cada industria es muy singular y es difícil dar recetas únicas, pero lo que sí podemos decir es que es importante entender cuanto antes, ¿no? A través de entornos como la cátedra, cuáles son las demandas de formación que podemos entender de cada futuro. A veces son simplemente regulatorias, entender qué va a suponer la directiva de debida diligencia a las empresas o a las pymes exportadoras de un país de cara a Europa, ¿no? Tener esa información de cara rápida. A veces es entender ¿no? cómo puede ayudar la tecnología a acelerar mis procesos de transformación. Así que si se puede demandar a la administración ayudar en esos programas, empujar esos programas, ayudar a ponerlos en marcha y tener expertos que estén capacitados para trasladar rápidamente, ¿no? a las empresas toda esa lógica y que lo pongan en marcha, sería fantástico. Bueno, gracias por su esfuerzo de síntesis para responder esta pregunta amplia. Usted hablaba hace un ratito de riesgos, sobre todo riesgos al no actuar. Esta pregunta invita a hablar de retos. ¿Cuáles son los retos más importantes a los que se enfrentan las empresas al momento de incorporar prácticas de sostenibilidad en sus operaciones? Vamos, obviamente el reto número uno está siendo el tiempo, ¿no? Está siendo muy rápido y venimos con una velocidad de crucero para responder, ¿no? Hacer el business as usual, ¿no? Trabajar en los elementos, siempre una transformación. Nunca es el momento, es difícil el cambio cultural, embarcar a todas las personas de la organización a que pues hay un propósito de cara al futuro, ¿no? Por eso es importante esa gobernanza con la G mayúscula, porque alguien desde arriba tiene que decir, que marcar dirección y decir por ahí vamos. Así que ese primer elemento, donde vamos a ir viendo todavía pues personas o entidades que pues no es el momento, es el tiempo, es caro. No tengo las competencias, son lógicas que en primera persona hemos vivido hasta que de repente se disparó todos los procesos y avanzó de una forma tan rápida. Así que yo os animaría a no pararse no permanecer paralizados, ¿no? Con esa permacrisis que decíamos, sino intentar mirar esas oportunidades que hay de cara al futuro y trabajar desde luego hacia ellas.
Usted hablaba al comienzo de los 3.000 días, un poco equivalente con los 8 años de lo que estamos hablando. 8 años, 3.000 días son suficientes como para poder un poco tener, digamos, una opinión con respecto a la siguiente pregunta. ¿Cuáles esfuerzos deberían ocurrir para que exista un cambio visible en los temas de sostenibilidad en el país? Es difícil porque, por ejemplo, fijaos que el Green Deal surge, la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es del 2015, el Green Deal europeo es del año 2019. Realmente la percepción de avance y cambio en el contexto europeo se ha producido especialmente a partir del año 2021, o sea, los últimos 2 años. Desde el momento en que surge el acuerdo internacional hasta que se baja a un ámbito de regulación específico, en este caso, donde avanza en paralelo, desde luego, porque al realizar esas consultas, desde luego, la regulación europea es interesante porque a 3 años vista ya vemos lo que va a acabar pasando, ¿no? O sea, hoy sabemos, por ejemplo, que en el año 2029 todas las empresas que operen en Europa, sean europeas o no, tienen que hacer un informe de sostenibilidad con una serie de ámbitos. Lo sabemos desde hoy. Eso va a pasar. Entonces, la capacidad de preparación para ese objetivo es importante, ¿no? Lo interesante es que acaba pasando ese momento, quizá llega con un decalaje de 2-3 años, pero yo creo que para ponernos en marcha, desde luego, en ese avance en un país, necesitamos, desde luego, una comprensión de hacia dónde queremos ir, ¿no? Y ese es el propósito. Queremos ir hacia un país moderno, donde se transforme hacia la descarbonización, el impacto ambiental, inclusivo, etcétera. Esa es la lógica. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se deben comportar las empresas? ¿Qué regulación y qué incentivos habría que trabajar en ese ámbito? Esa es al menos la comprensión que se ha realizado en Europa y los pasos que se van dando. De momento, pues sigue siendo una región competitiva, con avance, como decía, innovación, capacidad, ¿no?, de bienestar, sin sus retos, pero yo creo que pues es un elemento que yo creo que es interesante porque otras zonas del mundo también, ¿no?, están abrazando esta lógica de una forma decidida, a lo mejor porque la otra alternativa no es sostenible ni ambientalmente ni económicamente. Y parece que su idea fuerza de la gobernanza, pero con G mayúscula, pues también tendría un alto poder en esto de cómo hay que hacer y de lo que debe ocurrir para empujar todos los esfuerzos de sostenibilidad. Sí, realmente, porque todo el proceso, por ejemplo, surge en España, el Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores introduce por primera vez en el año 2015 la obligatoriedad de que las empresas tengan una política, en ese momento se llamaba de responsabilidad social corporativa. Luego cambia la terminología y habla de sostenibilidad en este momento, quizá porque el término de responsabilidad social corporativa hacía pensar que en ese business as usual, ¿no?, que en ese momento que no cambió, ¿no?, hubo un esfuerzo por parte de las empresas, pero no llegó a ser un esfuerzo transformador como el que se pretende ahora, ¿no? En el momento que desde la gobernanza de las organizaciones, que al final tienen que marcar ese liderazgo con un propósito claro, aparte de la supervisión, que tienen que entender que esa supervisión que hacen incorpora todo tipo de riesgos, no ya solo los económicos, sino sociales y ambientales, porque son los riesgos que pueden ahora mismo acabar con un negocio de una forma mucho más relevante, que tienen que ser capaces de generar un diálogo abierto con los diferentes grupos de interés para colaborar y que tiene además una facultad muy importante desde la gobernanza de los consejos de administración, que es asegurar que ese reporting se haga de una forma que asegure, desde luego, de cara a los inversores, que el momento en el que está la compañía y el foco que tiene es la realidad y que cumple, desde luego, las directrices que quiere avanzar. Por tanto, la gobernanza con G mayúscula es, digamos, fundamental. Lo hemos vivido el día a día, esfuerzos desde las áreas de sostenibilidad para convencer de abajo arriba, pero el momento diferencial es cuando desde arriba la comprensión de transformación es absoluta y se necesita y baja, desde luego, en la organización.
No pasa en todas las empresas, no es sencillo, desde luego, pero sí que estamos viendo un movimiento cada vez mayor de esa comprensión con esas comisiones de sostenibilidad que están empujando a las empresas en esta dirección. Gracias, doctor Germán Granda. Gracias por sus respuestas, gracias por inquietarnos y gracias por ponernos este marco para la actuación. Gracias por su conferencia.